Hola, hemos llegado con el estudio de hoy al final del libro de Apocalipsis. En mis días de juventud, alrededor de los 17 años, yo conocí a Cristo Jesús por medio de un ministerio de gente joven que se llamaba Alfa y Omega. Y precisamente en esta sección que vamos a ver, Jesucristo se nombra a sí mismo el Alfa y la Omega. Y este grupo lo que hacía era compartir el evangelio, precisamente las buenas noticias de que el alfa y la omega, el Señor Jesús, había dado su vida en la cruz por nosotros. Y gracias a su sacrificio, ahora todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Así que estudiemos esta última parte y veamos cómo termina el libro con el alfa y la omega, nuestro Señor Jesucristo, creador eterno, el que tiene en sus manos el desarrollo de la historia hasta la culminación de la misma. Buenas noches, hermanos. Entonces vamos a empezar con el capítulo 22. Bueno, no empezar necesariamente, sino a terminar el capítulo 22 de Apocalipsis. Este siendo el último libro de la Biblia, pues como hemos visto, nos ha presentado lo que para nosotros ahora es futuro, que tiene que ver con el periodo de la tribulación, ese tiempo duro donde se experimentará de parte de los habitantes del planeta todos estos juicios que vienen de parte de Dios, y hemos podido ver cómo termina eso con la destrucción total de todos aquellos que se han negado a creer en Cristo como su Señor y Salvador personal, han sido lanzados al lago de fuego junto con Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los que no creyeron. Y luego pudimos también estudiar cómo Jesucristo establece su reino de 1000 años en los que participan únicamente creyentes al inicio, pero que nacen personas en esos 1000 años, personas que nuevamente por esa rebeldía humana, por el pecado que mora en todos nosotros, deciden no creer en Cristo, y al final de los 1000 años también experimentan el juicio y van también al lago de fuego. Y ya en los últimos capítulos que hemos estado estudiando, pues vemos lo que es la nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva, y cómo nos pinta un panorama difícil de entender a veces, pero por otro lado maravilloso de lo que va a ser esa vida futura para todos los que hemos creído en Cristo. Este versículo con el que empezamos, que es el versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Vamos a recordar brevemente que Génesis, que es el primer libro de la Biblia, allá en Génesis 3:15, se encuentra lo que le llaman el protoevangelio. Cuando Dios, hablando con la serpiente, le dice que va a haber una simiente de la mujer, y que esta serpiente le iba a herir el carcañal, pero que esta simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza. Y esta simiente de la mujer era precisamente Jesucristo. Y desde Génesis ya se habla de Jesucristo en su primera venida como redentor, cuando vino a pagar por el precio que nosotros no podíamos pagar. Vino a sufrir el castigo que deberíamos de haber sufrido nosotros. Y en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Y gracias a ese sacrificio, entonces los que hemos creído en Él, ahora hemos obtenido la salvación y el perdón de pecados. Y aquí en Apocalipsis, pues lo que estamos viendo es la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, dice el Señor Jesús, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Si ustedes se recordarán, el mundo de aquel entonces, cuando Jesucristo viene, el idioma franco, o sea, que se hablaba en el territorio del Imperio Romano, era el griego. Ciertamente los romanos habían conquistado a los griegos y toda esa zona de la parte sur de Europa, bueno, habían llegado incluso a España, a Inglaterra, parte del sur de Alemania, Francia, y luego del lado del cercano oriente, lo que es la zona de Palestina,
Siria, habían llegado al norte de África con Egipto, Cartago, o sea, eso era lo que abarcaba el Imperio Romano, pero como antes habían estado los griegos, ellos habían compartido su idioma en toda esa región y, repito, aunque la potencia dominante era Roma, el idioma que se hablaba en todos esos territorios era el griego, algo así como lo sería hoy el inglés. Y por esa razón, Jesucristo expresa esto. Yo soy el alfa y la omega, porque alfa es la primera letra del abecedario, como dice aquí, y omega es la última letra del alfabeto griego. Y ahí hay un cuadernito con un par de letras mayúsculas, ¿verdad? Son la alfa y la omega. Implica que Jesús es el Señor y autor de la historia. Es el principio y es el fin. Es el autor de la historia y la creación, soberano absoluto de todo cuanto existe. Cuando dice que es principio y fin, indica que es autoexistente y que termina lo que empieza. El primero y el último nos habla de que es soberano, creador y sustentador del universo. Dice que todo fue creado por medio de él y para él. Eso está en Colosenses 1:16. También nos habla de su deidad. Y aquí hay una cita de Isaías 44:6. Así ha dicho el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Y aquí es en el Antiguo Testamento, Dios hablando y dice que es el primero y el último. Y cuando Jesús dice acá en Apocalipsis que es el primero y el último, es precisamente porque Jesús es Dios. Por eso decimos, esa expresión habla de su deidad, o sea, del hecho de que Él es Dios. El versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Esta expresión de bienaventurados los que lavan sus vestiduras, ya la vimos anteriormente. En Apocalipsis 7:14b dice lo siguiente, estos son, y es porque estaban presentes ahí con el Señor, y ahí la pregunta, ¿y estos quiénes son? Y la respuesta es, estos son los que vienen de la gran tribulación. Eran mártires. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir esto de que lavaron sus vestidos y emblanquecido en la sangre del Cordero? Esto quiere decir que creyeron en Jesucristo. Por lo tanto, aquí esta bienaventuranza, no le hemos puesto mucho énfasis, pero en todo Apocalipsis van a haber 7 veces que se dice bienaventurados. Y aquí en el 22, esta es la séptima y última. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, o sea, bienaventurados los que han creído en Jesucristo. ¿Qué hay para ellos? Tendrán derecho al árbol de la vida. Tendrán ese derecho de comer su fruto, lo que implica disfrutar de la vida eterna. Este es el árbol de la vida. Pero también van a tener el beneficio que van a entrar en la ciudad por las puertas. Se recuerda que vimos que habían 12 puertas, que eran 12 perlas, ¿verdad? Y esta apertura en la Nueva Jerusalén nos indica que los creyentes van a entrar a una íntima comunión con Dios. Y por eso es que son bienaventurados. El versículo 15 da un contraste. Si aquí, bienaventurados, los que creyeron en Cristo, los que tienen derecho a disfrutar de la vida eterna y una comunión íntima con Dios, el versículo 15 nos dice, pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Por cierto que esta lista no es exhaustiva, no quiere decir que solo estos, esto solamente presenta pues un ejemplo de la pecaminosidad humana
Pero hay otras listas, una anteriormente que vimos donde no aparecen los perros y las que están en las epístolas del Nuevo Testamento que describen toda aquella pecaminosidad que caracteriza a los que no han querido creer en Cristo. Bueno, aquí de manera curiosa pues aparece la palabra perros, ¿verdad? La palabra perros da la idea de abominables, se refiere a los moralmente impuros. Esto nos parece extraño, pero es que hoy día para nosotros un perro es una mascota de casa. Pero en los días del Nuevo Testamento y antes de eso, los perros no eran mascotas de casa. Los perros eran unos animales que se mantenían en los basureros. Eran despreciables, ¿verdad? O sea, ver a un perro era algo desagradable porque se mantenían en la inmundicia. Y recordarán ustedes que los mismos judíos así despectivamente se referían a los que no eran judíos, a los gentiles, ¿verdad? Les llamaban perros, como una expresión ¿cómo se llama? De desprecio. Exacto. Así que cuando en esta lista aparecen los perros, obviamente no son perros literales, sino se refiere a personas abominables, moralmente impuros, ¿verdad? Por otro lado, nos agrega a los hechiceros. La práctica de la hechicería desde el Antiguo Testamento ya era penada. Como muestra un botón en Éxodo 22:18, dice, no dejarás con vida a la hechicera. Los hechiceros se caracterizaban por usar hierbas mágicas para sus prácticas y la invocación que hacían de espíritus en sus cultos paganos. Prácticamente los hechiceros eran unos aliados y servidores del maligno de Satanás. Agrega también a los que cometen inmoralidades sexuales, o sea, fornicarios. De hecho, la palabra que se traduce como inmoralidad sexual es la palabra porneia, ¿verdad? De la que se traduce fornicación o la misma raíz de la palabra pornografía. Entonces, toda la variedad de inmoralidades sexuales que pueda haber, estos no van a tener acceso a la ciudad celestial, no van a tener acceso al perdón de Cristo, no van a tener acceso al árbol de la vida, ni a disfrutar una vida de comunión con el Señor. Ellos quedan, como dice ahí, fuera de la ciudad. Obviamente, nosotros ya vimos que no es que se queden fuera, es que fueron lanzados al lago de fuego. Agrega los homicidas. Estos son pues, los que matan, los que derraman sangre inocente, usualmente de los que no pueden defenderse. Menciona también a los idólatras, los que rinden culto a las criaturas animadas o inanimadas, ¿verdad? Y recordarán ustedes el versículo ya en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No está por demás mencionar acá que nosotros ya tuvimos una serie de estudio acerca de los ídolos y para nosotros hoy en día también sabemos que los ídolos no son solo esas imágenes de las que estamos acostumbrados a ver en las culturas politeístas, sino que para el hombre moderno un ídolo puede ser su trabajo, puede ser el lujo, la fama, hasta los mismos estudios pueden llegar. Ídolo es todo aquello que viene a ocupar el lugar que Dios debe ocupar en la vida de la persona. O sea, cuando cualquier cosa que esté ocupando ese lugar preeminente, eso se convierte en un ídolo. Así que debemos de tener cuidado también nosotros. Dice, el que ama y practica la mentira, y esto es como modo de vida. Los verbos de amar y practicar están en participio, lo cual nos da una idea de una acción continua. Y entonces quiere decir, estos son aquellos amantes y practicantes de la mentira. Y por supuesto, ustedes se recordarán quién es el padre de mentira, Satanás mismo, ¿verdad? Así que la gente que ha rechazado a Cristo sencillamente no tiene acceso a esta nueva creación. Para ellos está destinado el lago de fuego. El versículo 16 dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Si ustedes se recordarán, aquí está diciendo, Jesús dice que ha enviado a su ángel
y obviamente ese ángel le da la revelación a Juan para que Juan escriba el Apocalipsis para que estas cosas lleguen a las iglesias. Bueno, como aparece en Apocalipsis 1:1, recuerda, dice en Apocalipsis 1:1, Jesús envió a su ángel para transmitir la revelación a Juan para que a su vez Juan la comunicara en aquellos pasajes inicialmente a las 7 iglesias. Pero en base a este pasaje, pues ya vemos que no es solo para las 7 iglesias, sino es a todas las iglesias. Luego el pasaje menciona que Jesús es la raíz y el linaje de David. ¿Esto qué nos quiere decir? Como raíz, eso quiere decir que es antes de que David existiera, y entonces nos indica la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Él ya existía, Él es el creador antes de que David viniera, que naciera. Pero a la vez dice que es linaje porque es descendiente. Así que en cuanto a que es descendiente, nos habla de la humanidad de Cristo. Así que la expresión raíz y linaje de David nos está hablando de antes de David como Dios y luego como descendiente de David nos habla de que es humano. El Jesús que es Dios hombre, aquí está unido en esta expresión. En Apocalipsis 2:28, Jesucristo le dice a la iglesia de Tiatira, y le daré el lucero de la mañana, refiriéndose a él mismo que iba a venir en el futuro cuando regrese. Y aquí en este pasaje se refiere a él mismo, Jesús, como la estrella resplandeciente de la mañana. Esto quiere decir, se cumplió la promesa que hizo allá a la iglesia de Tiatira. El versículo 17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y luego, el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En este versículo estamos viendo dos invitaciones. Por un lado, o sea, o dos oraciones o dos llamados. Uno dice, el espíritu y la esposa dice, ven, ¿verdad? El que oye diga, ven. Esta es la primera parte. Ese ven se le está diciendo a Jesucristo. O sea, es una oración a Jesucristo. Ven, estamos esperando su venida. Pero en el mismo versículo se extiende otra invitación. Y esto es, el que tiene sed, venga. ¿Quién es el que tiene sed? Es aquel que no ha conocido a Jesucristo. Y lo maravilloso que terminando el libro se recuerda que a través de todo Apocalipsis hemos visto que Dios da la oportunidad al ser humano para que se arrepienta y que venga a Jesucristo. Bueno, aquí estamos viendo que en el mismo pasaje está esa invitación. Vamos a ver, el Espíritu Santo y la iglesia dicen ven. Y el que oye, y el que oye, se está entendiendo que son los que están oyendo la enseñanza de la Escritura. Se recuerdan que en aquellos días, solo para que tengamos en mente, no era gran cantidad. Por un lado, había gente que no sabía leer ni escribir, pero por otro lado, la transmisión de los escritos eran escritos a mano. Hemos dicho que se escribían algunos en papiro, que era aquella planta que estaba allá en Egipto. También se escribía sobre piel de algunos animales como el pergamino, ¿verdad? Y también otros materiales en pedazos de barro, etcétera. O sea, las copias eran escasas. Entonces, la palabra usualmente en las congregaciones era leída y los creyentes aprendían escuchándola. Por eso está el Espíritu Santo, está la iglesia y el resto de la cristiandad son los que oyen. O sea, el que lee la escritura en el sentido de leerla a los demás. ¿Me explico? En la iglesia. Así que todo este grupo le está diciendo al Señor Jesús, ven. Ven, Señor Jesús. Luego comentamos que el otro aspecto de este versículo dice que el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es una invitación amplia a todo el que tiene sed espiritual. Pero, ojo, el que quiera, o sea, debe tomar la decisión de ir a Cristo. Es gratuita, no cuesta nada
pero se debe querer beber, ¿verdad? Entonces ahí está la invitación al pecador, está abierta. Pero todo depende de que el pecador, de que el no creyente decida escuchar la voz del Señor, decida buscarle, decida ir a Él para satisfacer esa sed espiritual que posee. Por cierto, la rebeldía del ser humano lo que hace es negarse a todo esto que tenga que ver con Dios, encuentran algún tipo de sustituto. Decía un pensador de un par de siglos atrás que en el corazón del hombre existe un vacío, y obviamente eso es una metáfora. En el corazón del hombre existe un vacío con la forma de Dios, y ese vacío no puede ser llenado por nada que no sea Dios mismo. Así que la vida del ser humano sin Cristo es una vida vacía. La gente hace 10.558.5 cosas diferentes para encontrarle propósito a la vida, pero a menos de que sean en Cristo, sus vidas seguirán vacías y sin propósito. El versículo 18 dice, y se asume aquí que es precisamente Jesús hablando, ¿verdad? Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, y aquí está lo siguiente: si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Dice, yo advierto. ¿Quién advierte? Bueno, según estos dos autores, Constable, me faltó una N ahí, y Carballosa, dicen que es Cristo el que está diciendo esto, por la autoridad con que lo expresa. En pocas palabras, no es el ángel, no es Juan, es Jesucristo que está dando esta advertencia. Dice, todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, todo el que oye la lectura en las iglesias del libro de Apocalipsis, pero también incluye a los copistas, traductores y maestros, porque era la manera como se transmitía la enseñanza, ¿verdad? Si alguno añade a estas cosas, y aquí hago una cita del doctor Constable, dice, él, Jesús, o sea, él, para decir quién es él es Jesús, no está preocupado por los posibles errores mecánicos en la transmisión o errores de juicio en la interpretación de su mensaje. Ojo, ya se imagina que los copistas a veces podían cometer algún error y al copiar, o como nos sucede hoy día, nosotros podemos estar, yo mismo estoy enseñando algo y de pronto quizás no capté bien la enseñanza y la transmito no exactamente como es, pero dice Constable, Jesús no se estaba refiriendo a esto, se estaba refiriendo a lo que es la distorsión deliberada y perversión del libro, cuando ese cambio del contenido y significado se hace con un sentido maléfico y perverso. Ahora bien, otro autor que hemos citado, que es John MacArthur, dice, refiriéndose a lo mismo, esto no significa, por supuesto, que los creyentes nunca cometan errores en juicios, en juicio al juzgar la palabra, al entenderla, o que por error interpreten incorrectamente o de manera inadecuada las escrituras. Aquí hago una pausa. Yo me recuerdo que hace un buen número de años vino un maestro de apellido Toussaint aquí al CETECA y vino a hablar de los capítulos 24 y 25 de Mateo. Y de pronto en una de estas secciones, pues expuso el significado del pasaje, y cuando yo lo escucho, me recuerdo que en mi iglesia local yo había enseñado ese mismo pasaje, pero le había otro significado que no tenía nada que ver con lo que estaba enseñando. Entonces en ese momento dije yo lo que enseñé en la iglesia estaba equivocado. Bueno, a eso se refiere MacArthur, dice. Sí, como creyentes a veces nos podemos equivocar, pero no es esto lo que Jesucristo está advirtiendo. Aquí agrega, la advertencia del Señor aquí está dirigida a los que se vinculan, oigan, en deliberada falsificación
o mala interpretación de la Biblia. O sea, son aquellos a quienes Pablo denuncia como falsificadores de la palabra de Dios. Ok, ahora pongamos unos ejemplos que quizás a través de la historia de la iglesia hubo distintos momentos en que unas personas, algún individuo con sus seguidores, metieron una enseñanza errónea y le estaban enseñando. Y por esa razón hubo reuniones de las iglesias de aquel momento, estoy hablando de los primeros siglos, en donde se reunieron para definir las doctrinas y las enseñanzas y eliminar toda aquella enseñanza falsa que se estaba metiendo. Usualmente declararon algunos de esos falsos maestros como herejes, ¿verdad? Porque querían meter enseñanza equivocada. Pero también más recientemente en los últimos siglos vamos a tener otros casos. Por ejemplo, y no es por hacerlo de una manera por fastidiar, pero ustedes conocen la iglesia de los santos de los últimos días. John Smith vino con el libro del Mormón y vino a decir que tenía revelación adicional de parte de Dios. Esto es hacer una alteración. Por cierto que estos autores que he consultado están de acuerdo en que esta advertencia de Jesús, aunque es específica para el libro de Apocalipsis, pero como Apocalipsis es la culminación de toda la revelación que viene desde el Antiguo al Nuevo Testamento, podemos ampliar la advertencia de Jesús de no alterar la palabra a toda la Biblia. Así que cuando tenemos a los mormones con el libro del Mormón y con las enseñanzas que tienen, ustedes ya saben que ellos enseñan que Dios tiene como un cuerpo como nosotros, porque dicen que como Génesis dice que los creó a su imagen y semejanza, entonces Dios es así, y hablan de otros planetas y que todos los hombres van a ser dioses, mencionan que los habitantes de América son de una tribu perdida de Israel que vinieron a parar acá, ¿verdad? O sea, unos rollos que quizás no los conocemos porque no nos hemos metido mucho a leer lo que ellos enseñan. Los testigos de Jehová también metieron enseñanzas erradas, es más, tienen una propia versión de la Biblia donde está redactada de tal manera que apoyen sus creencias. Los testigos de Jehová le van a decir a usted que Jesucristo es hijo de Dios, pero no es Dios. Y entonces pasajes claves están redactados de tal manera para sustentar el hecho de que Jesucristo no es Dios. ¿Qué dicen del Espíritu Santo? Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal que proviene de Dios. Y nosotros creemos a la luz de la palabra que el Espíritu Santo es una persona, que es Dios mismo, que es uno de los miembros de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, y así surgen y hay por ahí otros grupos, para no ir tan lejos, solo termino con esto. Las denominaciones grandes que se han alejado de la ortodoxia cristiana, ¿qué hicieron? Se reunieron para definir que la Biblia es un buen libro, pero que no necesariamente es la palabra de Dios. Le volaron su autoridad a la Biblia y se llaman cristianos, ¿me explico? Ellos han violado esto que Jesucristo dice acá. Ahora, ¿qué dice Jesús? Dios le añadirá a estos que deliberadamente tuercen las escrituras, les añadirá las plagas que están escritas en este libro. Carballosa dice, los que tuercen o adulteran el mensaje de este libro, añadiéndole o quitándole, serán debidamente castigados por el Señor. Eso ya no nos toca a nosotros, eso Dios lo hará. El versículo 19, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de los cuales se ha escrito en este libro. Ahí entre los autores hay alguna diferencia. Algunos dicen, aquí se refiere a estos que quitan y que se les quita su parte del libro de la vida son solo no creyentes. Y hay otro autor que dice, puede haber creyentes. Les voy a explicar cómo. Por ejemplo, aquí está una opinión. Añadir o quitar atenta a la soberanía de Dios. Por ejemplo, algo como lo que hizo Satanás. Dios dijo, todo árbol del huerto podéis comer. Y vino Satanás y tergiversa la palabra y de todo árbol le quita y ahora dice, cuando habla con Eva, ¿verdad?
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y si se fijan, la adulteración de la palabra de Dios llegó a que entonces viniera Eva y viera que el árbol del bien y el mal era codiciable para comer, ¿verdad? Y con lo que le había hecho Satanás, mintiendo y tergiversando lo que había dicho Dios, tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y luego Adán, y ahí empieza la historia de la caída de la humanidad y el pecado y la separación con Dios. Así que, por eso es importante cuidar la palabra. Consecuencia de adulterar el mensaje del libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad. Si se refiere solo a no creyentes, entonces el que adultera la palabra no tendrá parte en ninguna de las bendiciones de la nueva creación, porque se van a ir al lago de fuego. Pero hay un autor, el doctor Constable, que ve que podría también fallar en este sentido algunos creyentes que lo fueran genuinos, pero dice, si es un creyente el que la adultera, no pierde su salvación, porque hay algunos que con este pasaje lo han usado para apoyar que la salvación se pierde, pero no ese es el tema. Y dice aquí Constable, no pierde su salvación, pero puede perder algunos de los privilegios en el estado eterno o perder parte de la recompensa que tendrá el creyente. Todos sabemos que va a haber unas recompensas para los que fueron salvos, van a ser distintas, y aquí pues está diciendo Constable, si a alguno se le ocurre torcer la escritura de esta manera y era creyente, no pierde su salvación, pero cuando esté ya con el Señor, va a pasar ganando con 51. En la época que yo fui estudiante de la U, ahora se gana con 61 y depende de dónde estudie, la norma es más alta. Bueno, estamos ahí, el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Y cuál es la respuesta aquí? Posiblemente de Juan o los que estén con él, dice, amén, ven Señor Jesús. Este versículo que estamos viendo es la respuesta de Jesús a las oraciones del versículo 17. ¿Se recuerdan? Dice que el Espíritu, la novia y los oyentes de la Escritura dicen, ven, y 3 veces, ¿verdad? Ven, ven, ven. Y entonces aquí en este versículo, Jesús está respondiendo, he aquí que vengo pronto. Ahora recordémonos que este vengo pronto tiene el sentido de un regreso inminente, un regreso que puede pasar en cualquier momento. Y la respuesta ante esto es que así sea. Señor, ven. Ahora, una nota. En Génesis 3:15, habiendo pecado el ser humano, se da la esperanza de un redentor, la simiente de la mujer. De ese momento hasta que vino Jesucristo, pasaron buen número de años. 2, 3, quizás 4 o más, 5,000 años, desde la promesa hasta que Jesucristo viene. Y luego, desde que Jesucristo viene por primera vez y ofrece que va a venir por segunda vez, para nosotros van pasando ya como 2,000 años. Ahora, menciono esto porque sí, viene pronto en este sentido, es inminente. ¿Cuándo? No lo sabemos. Los que sí, ¿qué enseñó Jesús? Así como el ladrón llega sin previo aviso, cuando nadie lo espera, ahí se mete el ladrón, yo voy a regresar así. Así que por eso tienen que estar alertas, velando, no desviándose de cómo debe ser una buena vida en Cristo, porque Él va a venir. Así que cuando Jesús dice que viene y que viene pronto, nosotros debemos de exclamar que así sea. Por múltiples razones, una podríamos decir, bueno, porque la maldad del mundo ya está hasta la coronilla y algo debe de suceder y el Señor es el que va a venir a detener toda esa maldad. O por otro lado, podemos decir, yo sí quiero que venga porque me espera una nueva vida en Cristo, algo mucho mejor de lo que tengo aquí. Ya no voy a lidiar con mi pecaminosidad interna, voy a estar libre de eso y disfrutar de la plenitud de la vida eterna. Y cierra el libro, y pues lo hace pues ya Juan, una frase muy sencilla, no así como
Pablo, que a veces da un montón de saludos y todo lo demás, Juan, ¡pum!, dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Y cuando dice con todos, es porque para los que no son creyentes, hay gracia. Todavía hay gracia. Todavía pueden arrepentirse, todavía pueden creer. Pero para los que somos creyentes, también hay gracia. Porque nuestro caminar en Cristo sigue siendo por gracia. Caminar en la madurez es por gracia. Así que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos. Y así cerramos el libro Apocalipsis. Los que los hemos estado estudiando, somos salvos por gracia, ¿ya? Y entonces terminamos el libro con la expresión de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Y bien, hemos llegado ya al final, hemos terminado de estudiar este libro, nos tomó un buen número de meses. Y con el libro Apocalipsis se cierra el canon de las Sagradas Escrituras. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, contiene la revelación de Dios, lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos para poder tener una relación personal con Él. Toda esta Biblia nos habla de su plan de redención, que tiene su hito allá en la cruz, cuando Jesucristo, como dijimos al inicio, dio su vida en nuestro lugar y por Él ahora somos salvos. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad de haber estudiado este libro. Nos vemos pronto.